Alcalde. Muy buenas. Comentaste el huellín, los labios y el colorete. Nada, tranquila. Lo importante es el que está ahí arriba. Sí. Sí, me acuerdo, sí. Oye, mira, yo encantado. Seguro. Vale, despliegue. Blanca, ande, si viene por aquí, haz una foto de madre. Entonces desde ahí, porque no se muere. Que si viene aquí, que me cojas una foto de la ¿y te paso la foto? Pues me estoy botando una funcionante de la cámara de pero por mí no se campeona. No, soy yo que campeona. Por lo que veo, por lo que lo que no me deja.
me dices ahora un correo electrónico. Yo creo que va a Esta señora te tiene que saludar porque si no, vamos. Angelita. Medio madrileño. Venga, ya está. Para que el presidente hable con todos. Porque si no, no llegan a comer. Sí, vaya, hombre. Ahora te saluda. Oye, que viene después de un año de estar... Un año no, llevo 6, 5, Bueno, mira. Pues que viene después de un año. Mira, que no tienes ya. Sí. no sabe los arreglos que pasan. Por los amigos que tenemos están buenos. Venga, pues mucho. Pero hacemos todo lo que podemos por Muchas y un gracias. poco más. Muchas gracias. Muy bien. Mira, ahí está. Ahí has levantado. Muy bien. Dime, ¿dónde te la mando? Gracias a vosotros. Muy buenos días a todos los presentes. Yo quiero agradecerles que estén todos hoy aquí en esta fundación. Tenemos al presidente del Gobierno de España que en el momento que le planteábamos una visita a Cangas de Onís quiso venir aquí. Quiso venir a saludar a nuestros mayores, a las hermanas y a los profesionales que hacen posible que ustedes tengan una vida agradable, que estén atendidos y que tengan el descanso que se merecen después de haber trabajado tanto y tantos años. El presidente, a ustedes, el presidente quiso estar hoy aquí para transmitir no solamente buenos deseos por Navidad y para el Año Nuevo, que vamos a volver a estar, si Dios quiere, todos aquí, sino también para comprometer, como presidente del Gobierno que es, sus mejores deseos por el futuro de España, de nuestro país unido y fuerte. El presidente del Gobierno. Muy buenos días a todos. ¿Qué me había pedido? Yo le he pedido en nombre de todas las ancianas que he estado con ella esta mañana aquí, yo le pedí opinión, trabajo y paz. Bien, eso es lo que me ha pedido. Trabajo y paz. Para eso es para lo que trabajamos. Para que cada vez y para que cada vez podamos vivir en paz y todo el mundo respete la vida de los demás, su libertad y sus derechos. El trabajo es muy importante. Toda aquella persona que encuentra un puesto de trabajo pues puede llevar adelante
un proyecto de vida, puede hacer cosas útiles para la sociedad, puede sostener a su familia, puede enfocar el futuro con optimismo y además ayuda a todos, porque cuando hay gente trabajando, esa gente que está trabajando cotiza a la seguridad social, esa gente paga sus impuestos y eso, todos somos los que mantenemos al final una buena sanidad, una buena educación, la mantenemos todos. Por tanto, pedir trabajo es pedir lo que dice el funcionamiento, lo que dice la cabeza y lo que dice el cuerpo. Y la paz es el respeto al ser humano, lo que somos, lo más importante. Somos seres humanos y tenemos cosas muy importantes en la vida, nuestra libertad, nuestras oportunidades, nuestros derechos como personas, y eso al final pues es lo que queremos preservar, ¿no? Lo que quiere el ser humano. Luego hay muchas más cosas, pero por eso de preguntarle, usted nos había querido preguntar quién me había dicho, porque realmente trabajo y paz es lo que al fin y a la postre Muchas gracias. Muy buena